nicht sorgen. Sei, was wenn ein Kind ist in der Fremd gewohnt. Schwere Jorden, Länder viele. Ich gedenk nicht mehr die Willen. Ich gedenk nicht mehr die Willen. Ich gedenk nicht mehr die Willen. Moide ani, moide ani, moide ani, le fanejo. Schlafsche mir schein Jankele, mein Scheiner, die Äugele, die Schwarzinke macht sie. A Jingele, wo's hat schon alles einlich, mis noch die Mamme singen, Eil Juliu. A Jingele, wo's hat schon alles einlich, müssen noch die Mamme singen, Eil Juliu. A Jüngele, was hat schon alles einlich. Buenas tardes y bienvenidos al acto de memoria de las víctimas del Holocausto. Comenzamos este acto de memoria. Este año, 2026, se cumplen 81 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, símbolo del horror del Holocausto y de la maquinaria de exterminio nazi. El 27 de enero de 1945, el mundo comenzó a conocer la dimensión de una tragedia sin precedentes: el asesinato sistemático de 6 millones de judíos junto a millones de otras víctimas perseguidas, deshumanizadas y asesinadas por el odio. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, la comunidad internacional se vio obligada a mirar de frente las consecuencias del odio, de la indiferencia y de la negación de la dignidad humana. Como respuesta a aquellas atrocidades, los gobiernos del mundo se comprometieron a trabajar juntos para construir un orden internacional basado en la paz, la dignidad y los derechos humanos. De ese compromiso nació la Organización de las Naciones Unidas, con la convicción de que la memoria debía servir no solo para recordar el pasado, sino para proteger el futuro. Hoy, 81 años después de la liberación de Auschwitz, esa memoria sigue siendo imprescindible. Vivimos un tiempo en el que la dignidad y los derechos humanos de millones de personas vuelven a verse amenazados en distintas partes del mundo, día tras día. Por eso, recordar el Holocausto no es un ejercicio del pasado, es un acto de responsabilidad presente. Este año, el lema que nos convoca es Uniendo generaciones, porque la memoria del Holocausto solo sobrevive si es transmitida. Las primeras generaciones hablaron desde la experiencia directa, desde el dolor, desde la pérdida, desde la supervivencia. Las generaciones posteriores escucharon, conservaron los testimonios, los nombres y las historias, y hoy somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de recoger esa memoria y entregarla a quienes vienen detrás. Unir generaciones significa que el recuerdo no se rompa. Significa que las voces de quienes ya no están sigan hablando a través de quienes sí estamos. Significa entender que la memoria no es un archivo del pasado, sino una cadena viva que nos une y nos obliga. Hoy, además, esta memoria nos interpela de manera especialmente urgente. Los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados simplemente por serlo, nos recordaron que el odio antisemita no pertenece solo a los libros de historia, que no es un eco lejano del pasado, sino una amenaza real que sigue manifestándose en nuestro presente. Desde entonces hemos asistido a un preocupante aumento del antisemitismo en todo el mundo. Agresiones, discursos de odio, negación del dolor de las víctimas y una peligrosa normalización del desprecio hacia el pueblo judío. Por eso, unir generaciones hoy también significa alertar.
Significa decir con claridad que la memoria del Holocausto no es un ritual vacío, sino una herramienta para reconocer las señales de alarma cuando vuelven a aparecer el odio, la deshumanización y la indiferencia. Recordar el Holocausto es también recordar que el antisemitismo, cuando no se combate, siempre termina por extenderse y poner en peligro a toda la sociedad. La memoria nos obliga no solo a recordar, sino a actuar con responsabilidad, con empatía y con firmeza frente al odio. El Holocausto demuestra lo que ocurre cuando triunfan el odio, la deshumanización y la indiferencia, pero también nos recuerdan que incluso en medio del horror existieron la resistencia, la dignidad y la humanidad. La memoria del Holocausto salvaguarda los recuerdos de los supervivientes y el testimonio de cómo era la vida antes de la destrucción. Comunidades vivas y pujantes, tradiciones, esperanzas y sueños, seres queridos que no sobrevivieron, pero cuya memoria nos pertenece a todos. Preservar esta historia dignifica a quienes el nazismo y sus colaboradores intentaron borrar y es, al mismo tiempo, una victoria frente a quienes todavía hoy intentan perpetuar su legado a través del odio. El Holocausto en pleno siglo XXI. El acto de hoy será un momento solemne y sobrio de recuerdo a las víctimas, por lo que les rogamos que no aplaudan al finalizar las intervenciones ni los intervalos musicales. Nos pondremos en pie en una única ocasión, que será anunciada en su momento, durante el minuto de silencio y el rezo de la plegaria, el Malé Rajamim. Que este acto sea un espacio de memoria, de dignidad y de compromiso compartido. Un compromiso que una a quienes recuerdan, a quienes escuchan y a quienes heredarán esta memoria, para que nunca más vuelva a quebrarse. Y ahora demos la bienvenida al vicepresidente primero de las Cortes de Aragón, Ramón Celma Escuín. Queridos amigos, querida presidenta de la Asociación Sefarat Aragón, Timna Freire, queridos familiares del ilustre zaragozano don Ángel Sanz Briz, amigos de la Asociación Sefarat Aragón, integrantes de la comunidad judía, me encuentro hoy ante ustedes aún conmocionado por el terrible accidente sufrido en Córdoba, 42 víctimas, decenas de heridos, tantas familias, tantos sueños rotos. Lama Adonai es el grito de lamentación que una vez más nos sale de las entrañas ante la devastación que nos rompe ahora por dentro. Junto a este dolor, hoy, en el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, queremos una vez más, en esta casa de todos los aragoneses, conmemorar, recordar lo que sucedió para que no se vuelva a repetir. Aquí estamos una vez más para recordar y para transmitir un rotundo rechazo a la lacra del antisemitismo, de la sinrazón y de la barbarie, porque eso no sucedió en una lejana civilización o en un territorio lejano. Desgraciadamente, eso no ha quedado del todo atrás hoy en día. Y por eso es tan importante hacer memoria, como hoy haremos aquí, de todo lo sucedido y de todo lo que también hoy sucede. Y para dar un rotundo sí a la vida en paz y en libertad. Así lo pido hoy desde aquí ante todos vosotros, con el corazón roto por lo sucedido en Córdoba y por el día que conmemoramos. Muchas gracias. Para introducir el mensaje de este año, Uniendo Generaciones, recibamos por favor a Israel Ben Eliezer de la comunidad judía Macón Balef de Madrid. Permítanme comenzar esta intervención con una invitación incómoda. Imaginemos por un minuto, un instante, que mañana nos despertamos en un mundo donde nadie recuerda lo que ocurrió en Auschwitz y en otros lugares como Auschwitz. No porque nunca hubiese ocurrido,
sino porque decidimos ignorarlo y mirar hacia otro lado. La pregunta no es si esto sería incómodo, la pregunta es si sería más seguro ignorar lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. El Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, eso fue el resultado, pero empezó con palabras, con leyes que clasificaban el tipo de personas, con miradas que dejaron de reconocer al otro como igual y con silencios de otros, de semejantes, de vecinos, que parecían silencios prudentes, pero que a la postre eran silencios cómplices. Comparezco hoy aquí no solo como representante de la comunidad judía, sino como un ciudadano comprometido con la memoria, con la dignidad humana y con la responsabilidad colectiva. Recordar el Holocausto no es un gesto ritual ni un ejercicio del pasado. No, es una tarea profundamente contemporánea. Desde la sociología nosotros sabemos que el Holocausto no fue un mero accidente histórico, sino el resultado extremo de procesos conocidos, muy conocidos. La desnaturalización del individuo, del que es diferente, la normalización del odio y la obediencia ciega a sistemas injustos. Por desgracia, elementos como estos los vemos repetidos en nuestros días. Y desde la psicología aprendemos que las sociedades, al igual que las personas, tienen una tendencia a reprimir los traumas cuando son demasiado dolorosos. Pero ¿sabes una cosa? Reprimir no hace que desaparezca. De hecho, regresa. Y a menudo regresa con formas aún más violentas. 6 millones de judíos fueron exterminados, fueron asesinados. Pero el Holocausto no fue solo un crimen contra el pueblo judío. En realidad, el Holocausto fue el colapso de la moral en Europa. Fue la demostración de hasta dónde podemos llegar una civilización cuando la ley se separa de la ética y cuando la indiferencia se transforma en un hábito entre los individuos. Recordar no significa que nos anclemos en el dolor, sino que significa que debemos educar la conciencia, significa reconocer las primeras señales, y estas son lenguaje que excluye, bromas que deshumanizan, leyes que jerarquizan el valor de unas vidas frente a otras. La memoria actúa como una brújula moral. No nos dice exactamente qué camino tomar, pero sí nos advierte que cuando estamos perdiendo el norte. Y yo, como judío, sé que la tradición judía me enseña que recordar es un deber sagrado. Para todo judío, recordar es un deber sagrado. En hebreo existe una palabra, zahor, que significa recordar, pero no meramente recordar como traer algo a la mente, sino actuar en consecuencia. Se cuenta que al ser liberado uno de los campos de concentración, uno de los supervivientes escribió en un muro: esto ocurrió y puede volver a ocurrir. Y desgraciadamente, en los últimos años, el miedo a que vuelva a ocurrir algo parecido es más real. Permíteme concluir con una imagen. Tras la liberación de otro de los campos, un hombre encontró a un niño huérfano, sin los padres, que estaba llorando, desconsolado. Este hombre no le preguntó ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué posición tienes tus padres? Simplemente lo abrazó y le dijo: mientras alguien recuerde, no estarás solo. Señoras, señores, recordar el Holocausto no es un acto de tristeza meramente. No es un acto de tristeza eterno, es un acto de responsabilidad colectiva, porque la memoria no cambia el pasado, recordar no cambia lo que ocurrió, pero puede y debe protegernos
para el futuro. En este acto de hoy se encenderán 6 velas en memoria. Y encenderemos la primera vela en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración. Encenderá la vela Elena Floris Sefer, hija de superviviente del Holocausto. La segunda vela será encendida en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis. Encenderá la vela Eitan Gitz Corzo y Batel Gitz Corzo, hijos de Lea Gitz Corzo de la comunidad judía de Zaragoza. La tercera vela será encendida en honor y en memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi: cristianos opositores al régimen nazi, republicanos españoles, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos. Encenderán la vela integrantes de la Iglesia Betel en Aragón, Patricia Ciriano y Magda Moreno. La cuarta vela será encendida en nombre de toda forma de resistencia y en honor a los justos entre las naciones y aquellos a quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos. Encenderá la vela Ángela Sans-Brice, hija del justo entre las naciones, Ángel Sans-Brice. La quinta vela será encendida en memoria y honor de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora y de las víctimas del ataque terrorista contra el pueblo judío a lo largo de la historia. Encenderán la vela Samuel Kamhi de la comunidad judía de Zaragoza. La sexta vela será encendida en memoria y honor a la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Encenderá la vela Félix Pritchard de Aragón contra el antisemitismo.
El Malé Rajamim, oración de difuntos. Dios lleno de compasión, tú que moras en las alturas, concede un reposo eterno bajo tu divina presencia entre los consagrados. Como el resplandor en el cielo iluminan y brillan las almas de nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados y quemados vivos por la santificación de tu nombre. En Auschwitz, Bergen-Belsen, Majdanek, Treblinka, Terezín y en todos los lugares donde fueron asesinados en Europa. Puesto que nosotros, los hijos de Israel, nos unimos para recordarlos en su bendita memoria y rezamos por la elevación de sus almas, que en el jardín del Edén esté su descanso eterno. Por eso, Dios, lleno de compasión, protégelos bajo tu misericordioso cuidado por la eternidad. Une a los lazos de la vida eterna sus almas. Que la tierra no cubra su sangre, que descansen en paz en sus moradas. Y digamos todos amén. Nos ponemos en pie para honrar a las víctimas de la Shoah con un minuto de silencio. El Malé Rajamim, Shochen Bameromim, Ametze Menucha Nechona, Betzel Kenafecha Shekhinah, במעלות קדושים וטהורים, כסוהר הרקיע, מאירים ומצירים, את נשמות אחינו ואחיותינו, שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו חיים על קידוש השם ואושוויץ, ברגן-בלזן, מיידנק, טרבלינקה, טרזין וכל מוצאי ערך בהשמדה ואירופה. בעבור שכולנו בני ישראל מתייחדים עם זכרם הקודש ומתפללים בעד עליית נשמותיהם בגן עדן תמנוחתם לכם בעל הרחמים ישתירן בסתר כנפף לעולמין ביצרור בצרור החיים את נשמותיהם ארץ אל תחסיד עמם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר amén. Pueden sentarse. Sí, ahora tenemos unos vídeos. El primer vídeo es un mensaje que nos llega desde la Embajada de Israel en España por Dana Ehrlich, embajadora en funciones de Israel en España. Queridos amigos, lamento no poder estar físicamente con vosotros hoy en este evento tan importante. El Holocausto es una herida de la humanidad, no solo del pueblo judío.
Por eso es tan importante que la ONU ha pasado en la resolución de cada 27 de enero recordar el Día Internacional del Holocausto en todo el mundo, en todos los países. Cada año hay menos y menos sobrevivientes del Holocausto. La responsabilidad de contar sus historias es nuestra, no solo porque hay personas que todavía niegan el Holocausto, sino para comprender hasta dónde llega el odio, cuando se normaliza el odio y se deja de ver al otro como persona. Hoy, más de 80 años después, el antisemitismo no ha desaparecido, al contrario. Lo vemos crecer en diferentes lugares del mundo y también aquí, en Europa y en España, en palabras, en estereotipos, en el miedo que vuelve a instalarse en la vida de muchas comunidades judías. El antisemitismo nunca comienza con violencia extrema. Comienza con la negación, con el silencio, con la indiferencia. Por eso la memoria no es solamente un recuerdo, es una responsabilidad. Nos exige estar atentos y alzar nuestras voces. En este evento honoramos a las víctimas, manteniendo viva sus memorias, sus historias. Espero que recordar el Holocausto nos haga más conscientes, más humanos, más firmes frente a cualquier forma de odio. Que la memoria sea un puente hacia el respeto, la convivencia y la paz. En su memoria, nosotros recordamos y podemos cambiar el futuro. Gracias por recordar, gracias por este evento. El siguiente mensaje nos llega de los labios de David Obadía Chocrón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Excelentísimo señor Ramón Selma, vicepresidente primero de las Cortes de Aragón. Queridos amigos de la Asociación Sephora de Aragón. Querida Timna. Amigos de la comunidad judía de Zaragoza. En nombre de la Federación de Comunidades Judías de España, muchas gracias por invitarnos a participar en este evento solemne de recuerdo a las víctimas del Holocausto. Siento no poder acompañaros presencialmente. Compromisos adquiridos con anterioridad impiden que hoy esté con vosotros en el Palacio de la Aljaferia y en este acto tan importante de recuerdo. Un año más miramos al pasado para recordar el Holocausto. Un capítulo negro de la historia de la humanidad que nos enseña que la democracia es frágil si no se cuida. Que los perjuicios, los estereotipos y la hostilidad se expanden con rapidez. Que el antisemitismo es un mal del alma que empieza con palabras, insultos y gestos y termina de la manera más terrible, con la industrialización de la muerte. Hoy recordamos a los 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi y sus cómplices, el 500.000 de gitanos, a los disidentes políticos, homosexuales, discapacitados, seres humanos que fueron despojados de su humanidad y asesinados de la manera más cruel. Como digo, todo empezó con un antisemitismo que se inoculó en toda la sociedad y propició que el desastre fuera posible. Hoy, más que nunca, con un antisemitismo en los niveles más altos desde el Holocausto, debemos aprender de las lecciones. Debemos frenar inmediatamente los comentarios, expresiones, gestos y, por supuesto, ataques de tipo antisemita. Para ello, necesitamos que la buena gente actúe. Necesitamos leyes fuertes que impidan el avance del monstruo. Necesitamos educación que conciencie a los jóvenes, a los profesionales y a las autoridades de que si no se frena el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y cualquier intolerancia avanzará rápidamente. Y cuando esto sucede, la enfermedad ataca a la sociedad, al sistema democrático, a los valores humanos. La comunidad judía española lleva más de 2 años sufriendo una hostilidad no vista con anterioridad. Nos llaman asesinos, genocidas
piden nuestra muerte, señalan nuestros templos, comunidades, viviendas y lugares de trabajo. Muchos judíos han optado por ocultar los símbolos que les identifican, como la estrella de David o una simple kippah. En el colegio, nuestros niños entran escoltados por la policía. Nuestros fieles ven a gente armados en la puerta de la sinagoga. Hemos tenido que reforzar la protección. ¿Por qué? Porque el hecho de ser judío nos han puesto en la diana del terrorismo. Agradeciendo su labor a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, apelamos en un día como hoy a las autoridades a que entiendan que esta situación no se puede normalizar en un Estado de Derecho. Si esto sucede, tenemos un grave problema. Por eso es importante que las personas de bien actúen. En estos tiempos oscuros agradecemos infinitamente a los valientes que se atreven a plantar cara y nos apoyan. Confiamos en que las cosas van a ir a mejor con la ayuda de todos. Queremos una sociedad libre, justa y fuerte, donde la educación y la ley nos protejan. Gracias por organizar este acto, gracias por aceptar siempre nuestra presencia. El siguiente mensaje nos llega de la Plataforma contra el Antisemitismo y de su presidente, Esteban Ibarra. El antisemitismo es la cara más terrible del poliedro de la intolerancia. No solo supone odio, rechazo, irrespeto, discriminación. Los comportamientos son extraordinarios y muy amplios. Llevan al asesinato e históricamente han llevado hasta el exterminio del pueblo judío, como hemos podido observar, analizar, conocer con el Holocausto. Han mutado a lo largo de la historia, de tener un carácter religioso a un carácter racial en la época nazi, o tener una dimensión política desde la creación del Estado de Israel. Y sigue mutando. Hay que fijarse incluso desde 1979 que observamos una alianza entre el islamismo creciente y el izquierdismo que llega a nuestros días. Preventivamente, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto sacó una declaración muy importante sobre qué es, cómo entender el antisemitismo. Y señalaba además que como víctimas están las propias comunidades judías, los propios judíos y también no judíos, es decir, cualquiera que se relacione con la realidad judía o la realidad israelí, que es una derivada importantísima de esa gran realidad judía a nivel mundial. También significaba como antisemitismo el no reconocimiento a las instituciones comunitarias del pueblo judío. ¿Qué institución comunitaria más importante existe del pueblo judío que el Estado de Israel? Quienes niegan el derecho a la existencia del Estado de Israel, aprobado en la resolución 181 de Naciones Unidas, ya están cometiendo antisemitismo. Y el 7 de octubre se confirmó precisamente este nuevo paradigma. Un paradigma que, sin desplazar a toda la realidad de la negación de lo judío, situaba como epicentro la negación del derecho a la existencia de Israel. La masacre cometida por Hamas y la yihad, luego apoyada por Hezbollah, por Irán y por determinados escenarios terroristas antisemitas, que fue calificada por expertos juristas internacionales como genocidio. Hago énfasis en este concepto porque es la utilización de las familias, del dolor de las familias asesinadas, masacradas, delante de ellas, grabadas, difundidas por los terroristas antisemitas, para provocar el máximo dolor y conmoción a nivel de todas las víctimas y de toda la gente sensible y solidaria al respecto. Fue un crimen de lesa humanidad, casi no se ha hablado sobre ello. Se ha hablado
de otro tipo de temas, pero nadie calificó que ese ataque fue un crimen contra la paz inicialmente y después un crimen de lesa humanidad, y que ellos mismos difundieron el ataque y el horror precisamente para quebrar moralmente pues cualquier espíritu de resistencia. No ha sido así, no han podido. A esto le acompañó una campaña desde el minuto cero de stop al genocidio, un genocidio inexistente, a día de hoy claramente inexistente, pero que el día 7, cuando ya estaban convocando 2.500 manifestaciones a nivel, especialmente en el mundo occidental, pues lo único que se producía en el 7 de octubre, en los aledaños, en los kibutz, en el festival pacifista Nova, lo que se producía era que estaban recogiendo cadáveres. Hasta 2 semanas y media no hubo una respuesta militar por parte de Israel. Esa campaña de este genocidio, acompañada del eslogan de Hamas y de los islamistas y terroristas, de desde el río hasta el mar, es terrible porque funciona como un interruptor ético, como un interruptor moral. Si tú calificas a un país entero, que es algo antijurídico desde el punto de vista de la Convención contra el Genocidio, a un país entero, desde el barrendero hasta el conductor de un autobús, hasta el presidente de gobierno, pasando por los jueces, fiscales, calificas a todos de genocidio, eso para la propaganda pues está, pero jurídicamente no se sostiene. Ni siquiera el Tribunal Penal Internacional ha recogido esto. Pero lo que conlleva esa campaña, esa tenaza, por un lado, stop al genocidio, y por otro lado, desde el río hasta el mar, que es una proclama de exterminio, lo que conlleva, esencialmente, es bloquear, aislar, deshumanizar, y esta es la campaña más deshumanizante que hemos podido observar a lo largo de la historia. Hay gente que dice, no, los nazis. Bien, los nazis mataron millones de personas, pero incluso ocultaban su terrible horror, lo ocultaban, les decían a los propios judíos que iban a unas duchas, lo ocultaban al mundo entero, pero esta vez no. El genocidio que han cometido lo que hace precisamente es no ocultarlo, no ocultar el nivel de sadismo que se ha alcanzado. Y en paralelo se produce la campaña antisemita. No estamos entrando en el análisis de la guerra, en la gestión de la guerra. Estamos hablando de la derivada antisemita que se produce a raíz de esto. Por eso es muy importante luchar contra el antisemitismo y ver el momento en el que estamos. Y hacer esa diferenciación, impedir que funcionen esos interruptores morales, éticos, que impiden denunciar el antisemitismo, no vaya a ser que te califiquen de cómplice del genocidio. Hay que superar todo esto y recordar que ni siquiera el Tribunal Penal Internacional calificó y planteó medidas preventivas como genocidio. Habló de crímenes de guerra, habló de crímenes de lesa humanidad y señaló a 4 personas: a Netanyahu, al ministro de Defensa, a Sinwar y al lugarteniente de Hamas de Sinwar. Porque no se puede calificar así ni a todo un pueblo ni a todo un Estado. Esto es una barbarie jurídica lo que se está haciendo. Yo creo que hay que parar el antisemitismo con urgencia y lo que tenemos que abordar es esta respuesta. Cómo organizarla, cómo realizarla, y a esto se ha puesto manos a la obra la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo. Yo creo que es una forma práctica de unir fuerzas y defender precisamente a las víctimas del antisemitismo en primer lugar, pero las libertades y los derechos humanos para toda la sociedad democrática. Nos jugamos mucho, porque, insisto, el antisemitismo es la cara más brutal, más salvaje, más tremenda de ese poliedro maligno de la intolerancia que tiene muchas caras: el racismo, la xenofobia, la homofobia, pero el antisemitismo es la cara más terrible de ese poliedro. Esperamos contar con todos vosotros. Recibamos ahora en este atril
a integrantes de la Amistad Judeo-Aragonesa, a Miguel, César y Félix. Queremos manifestar desde aquí nuestro compromiso permanente con este conflicto que es ético. Ha dejado de ser, ha rebasado los límites del conflicto armado y es un conflicto ético que está abarcando a todas las sociedades. Realmente nuestra sociedad está perdiendo, por desgracia, la brújula moral y es un problema muy serio. Todo nuestro esfuerzo desde hace estos 2 últimos años y desde 1997, que nacimos como asociación, es precisamente luchar por la existencia del Estado de Israel y por la supervivencia del pueblo judío. Es nuestro deber, se lo debemos. No dejamos de ser una cultura con herencia judeocristiana. En este día tan importante como hoy, donde recordamos a las víctimas del Holocausto, queremos decir una cosa que muchas veces pasa desapercibida. De los 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis, muchos cientos de miles de ellos eran sefardíes originarios de España, muchos cientos de miles procedentes de Salónica, de Centro Europa, de otros lugares más. Eran compatriotas, eran españoles. Es decir, los nazis asesinaron a cientos de miles de españoles en el Holocausto, no solo de los que se habla siempre de los republicanos, con todo respeto también, sino también muchísimos más, muchísimos sefardíes originarios de España. Por eso, desde Aragón hemos preparado, y lo vamos a presentar a partir del mes que viene en las Cortes Generales, vamos a hablar con los grupos parlamentarios que pensamos que van a poder apoyar esta iniciativa o en esta legislatura o en la siguiente, donde pueda haber una mayoría distinta. Hemos preparado un proyecto de ley de lucha contra el antisemitismo, que tiene 2 puntos fundamentales. El primero de ellos es recobrar en todas las instituciones de España, en las estatales, autonómicas, en las locales, el espíritu de, como conocéis todos bien, el filosefardismo, que ya se empezó desde 1870 y en todas las décadas siguientes, y con el senador Ángel Pulido como persona más conocida de entonces, y que desembocó luego en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está Ángela Sanz Briz, en la protección y a muchos miles de estos sefardíes. Muchos de ellos, afortunadamente, se pudieron salvar gracias a Ángel Sanz Briz y otros diplomáticos como Romero Radigales y otros más. El que más fue Ángel Sanz Briz. Y esto es importante. Esto lo quiero poner de manifiesto. Entonces, el proyecto de ley tiene varios puntos. Uno de ellos es crear el Instituto de Estudios Sefardíes con el rango de Secretaría de Estado, esa propuesta. Otra de ellos es crear la Secretaría de Estado de Relaciones con los Sefardíes para dar una importancia estratégica a las relaciones de España con Israel, con las comunidades sefardíes de todo el mundo, y que tenga un nivel ya altísimo institucional en todos los aspectos, además de la creación de la Universidad Maimónides, aquí de España, sefardí, para poder dar estudios de todas las materias que tengan relación con todo este ámbito. Y también este proyecto de ley introduce una novedad importante en la lucha contra el antisemitismo, que, como ha hablado Esteban Ibarra, antes con mucho acierto, creo que es la lacra de intolerancia del siglo XXI, el antisemitismo, que está ahora en todos los lugares expandiéndose. Hay que acabar con él. Y para ello, una de las medidas más importantes que pensamos que se puede tomar no solo es el ámbito penal y las sanciones penales, el delito de antisemitismo del 510 del Código Penal, sino también proponemos en el proyecto de ley introducir como sanción administrativa todos los actos antisemitas, las manifestaciones en la calle, las expresiones en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, tantas otras cosas, las pancartas que se ponen en las fachadas, tantas cosas. Y lo que se propone es que se impongan multas ejemplares con el embargo de bienes, de coches, de casas, de salarios a todas las personas que cometan estos actos y no paguen las multas, que serán entre 500 euros y hasta varias decenas de miles de euros según la gravedad, porque es mucho más rápido un procedimiento administrativo y mucho más práctico que un procedimiento penal, que España, ahora lo es Alemania, pero creo que España debe ser el país ejemplar
por todas las razones históricas que hemos explicado antes, en la lucha mundial contra el antisemitismo, que nos vean en Israel, en Hispanoamérica, en Europa, como país ejemplar en ese ámbito. Espero que en España este modesto anteproyecto de ley, que luego se pueda mejorar con técnicos, con personas que hay muy preparadas, con muy buenos conocimientos, que se pueda técnicamente mejorar mucho y que pueda entrar en vigor, si no en esta legislatura y da tiempo ya que se presente como proposición de ley y se apruebe por el procedimiento urgente, sino ya, si Dios quiere, en la siguiente. Muchas gracias y lo queremos decir esto en este día tan especial. Pues, acaso, hola, buenas. Yo no sabía que iba a hablar, no sé, y soy estrecho de miras para estas improvisaciones, pero voy a decir un par de cosas solo. Una, pues, colaboro con la asociación NAJA y con TINA y otras cosas que se van haciendo, a los que me uno en estos proyectos, por el origen y después por el destino que tiene, ¿no? Hay una frase que leí hace poco que ponía que las oraciones nunca se sabe a dónde llegan y los actos de compadecimiento, quién los escucha. Es un poco lo que los humanos hacemos, que creo que es nuestra responsabilidad, porque sabemos que hay esa trascendencia, ¿no?, de lo que hacemos. Me ha gustado mucho, y ya termino, la frase por la que me han nombrado, para nombrar la sexta vela, que tampoco me lo esperaba, que dice, por lo que estamos en esta asociación, que es para defender y luchar por Israel, por todas las injusticias que se han cometido y todo lo que está sucediendo, ¿no? Y han citado esta frase, para citarme, por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto, que es lo que celebramos hoy aquí, y de los justos entre las naciones, como Sam Briz, o personas tan importantes y tan huellas que dejan en la tierra, ¿no?, y que nosotros podemos imitar y seguir. Y después a luchar contra el negacionismo, rechazar el odio tan hoy en día de boga, y combatir la indiferencia, que es lo que estaban aludiendo hace un rato los ponentes, que es adoptar una actitud pasiva, ¿no? Y por eso a veces los humanos tenemos esta obligación, como yo, que no tenía mucho conocimiento del tema de Israel, o sí sabía, pero no participaba, y me he volcado ahora y tenemos grandes proyectos que hacer, ¿no? Y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Solo es esto. Recibamos ahora en esta atril a integrantes de la comunidad judía de Aragón y Sefarat Aragón, Jacobo, Samuel, Pedro y Timna Segal. Desde la Asociación Cultural Sefarat Aragón y la Comunidad Judía de Aragón queremos compartir con ustedes hoy palabras escritas en distintos siglos y lugares por quienes vivieron o documentaron la violencia contra las comunidades judías. Estos textos nos recuerdan que cada víctima fue una vida única, una familia, una comunidad. Matanzas de judíos en Sefarad, 1391. En muchas ciudades de Sefarad entraron en las juderías con espadas y antorchas en las manos. Comunidades que habían existido durante siglos fueron destruidas en pocos días. Mataron a muchos y a otros los obligaron a abandonar su fe para salvar la vida. Donde había sinagogas, escuelas y tribunales quedó el vacío. Y los que sobrevivieron no lo hicieron como antes, sino marcados por la pérdida y el miedo. Texto adaptado de la obra de Shevet Yehudá de Solomón Ibn Berga, escritor cronista sefardí. El Holocausto, Europa, 1941 a 45. Antes de la guerra, yo era una niña como cualquier otra.
tenía padres, escuela, amigos. Todo esto desapareció. En Auschwitz aprendí que una familia podía ser destruida en minutos. Personas que habían tenido una vida completa dejaban de existir sin que nadie preguntara su nombre. No morían solo individuos, desaparecían hogares enteros, generaciones enteras. Sobreviví, pero comprendí muy pronto que sobrevivir significaba llevar conmigo la ausencia de todos los demás. Testimonio adaptado de Isabella Koshko, nacida en 1925, superviviente del Holocausto. El Farhud, matanza de judíos en Bagdad, Irak, 1941. En pocas horas comprendimos que la vida judía en Bagdad había terminado. Familias enteras corrían por las calles, intentando escapar del odio que se había desatado en medio de su vida cotidiana. Los negocios fueron saqueados, las puertas forzadas, y quienes no podían huir fueron golpeados o asesinados. No solo el asesinato de personas, sino la ruptura de una convivencia que creíamos estable. Adaptado de la obra literaria de Simón Bayas, 1930-2019, escritor judío iraquí y superviviente del programa. ...7 de octubre de 2023... ataque terrorista en el sur de Israel. Ese día empezó con ruidos que nadie podía comprender. Personas escondidas describían disparos y voces al otro lado de la puerta. Cuando finalmente se pudo entrar, aparecieron hogares destruidos, cuerpos sin identificar y pueblos que habían dejado de existir. Los supervivientes no hablan solo de terror, sino de una certeza inquietante. La violencia fue dirigida contra judíos por ser judíos en sus hogares de forma deliberada. En palabras de Herta Müller, Premio Nobel de Literatura, el propio Hamás quería evocar el recuerdo de la Shoah. Testimonio adaptado a partir de relatos reunidos por Lee Yadon, autora de 17 100 Human Stories. Hemos escuchado historias de lugares y tiempos distintos, pero con un hilo común: el antisemitismo, el odio al pueblo judío. Cada relato nos recuerda vidas arrebatadas, familias destruidas y comunidades rotas. El antisemitismo es una fuerza que surge de quien no valora las libertades, que mata y humilla a los judíos para esclavizar a todos los demás. Recordar estas historias es una advertencia y memoria para defender la libertad y la dignidad humana. Hoy, más que nunca, decimos: no olvidamos nunca más. Llamamos al escenario a José Manuel García, que junto a Timna Segal nos recitarán el poema Cada judío de Noam Gorem en hebreo y en español. Primero les leeré la traducción al castellano y a continuación Timna leerá el original en hebreo. Cada judío de Noam Gorem. Cada judío nace con un número imaginario en su brazo que lo acompaña a todas partes
durante la duración de su vida y de su muerte. Cada judío nace con un tren transparente del que bajó, que transporta su vida y la risa de sus hijos. Cada judío nace con una pesada carga sobre su espalda y una insignia amarilla arrugada pegada a su corazón. Cada judío debe preguntar. Cada judío ha regresado del inframundo. Cada judío es un sobreviviente. Cada judío nace con un número imaginario en su brazo que le ayuda a recordar de dónde ha venido y a dónde no puede permitirse regresar. כל יהודי מאת נועם חורב. כל יהודי נולד עם מספר דמיוני על היד, שהולך תמיד איתו לאורך כל חייו, לאורך מותו. כל יהודי נולד עם רכבת שקופה ממנה ירד, ועליה חייו ועליה צחוק ילדיו. כל יהודי נולד עם מסע כבד על גבו וטלאי צהוב מרופט שנעוץ בתומך ליבו. כל יהודי חייב לשאול, כל יהודי חזר מהשאול, כל יהודי הוא ניצול. כל יהודי נולד עם מספר דמיוני על היד שעוזר לו לזכור מאיפה הוא בא ולאן הוא לא יכול להרשות לעצמו לחזור. Llamamos nuevamente a este escenario a Elena Floris Sefer, hija de superviviente del Holocausto, para darnos su testimonio. Buenas tardes. Bueno, mi padre era un judío de origen húngaro y uno de los pocos supervivientes del Holocausto de su familia. Quiero empezar un poco poniendo en contexto, igual que nos ha explicado el rabino, que las cosas no empezaron con las cámaras de gas, el contexto de cómo se fue gestando ese odio hasta acabar en lo que todos conocemos. Voy a ir bastante atrás. Voy a recordar una cosa que muchos a lo mejor desconocen. Los judíos en Europa hasta 1860 no tuvieron derechos como ciudadanos. Eso significaba que tampoco podían comprar tierras ni podían ejercer determinadas profesiones. Fue a partir de 1860 cuando se empezó a hablar de la emancipación de los judíos en los distintos lugares de Europa y ya tuvieron un acceso diferente a lo que era la sociedad. Esto, en el caso de mi familia, se escenifica de la siguiente manera. Mi tatarabuelo Jacob era comerciante porque era de los pocos oficios que les permitían hacer. Ganaron un cierto dinero, lo que también causaba cierta envidia, pero no podían comprar tierras, no podían comprar casas, no podían tener posesiones. Entonces fue una generación que acumuló dinero. ¿Qué hicieron con el dinero una vez que en la siguiente generación, que fue la de mi bisabuelo, fueron 3 hijos, Jacob tuvo 3 hijos, Mor, Denes y Ana, lo que hizo fue darles educación. Seguía sin poder comprar tierras, pero sí que los pudo mandar a estudiar a Budapest. Una de Ana fue actriz y los otros 2 estudiaron Derecho y fueron abogados. La siguiente generación, ya a partir que fue la de mi abuelo también fue abogado, y luego ya llegó la generación de mi padre. Mi padre nació en el año 1918. En Subotica, que era Serbia, y después de Trianón, la familia se tuvo que trasladar a Budapest porque era la minoría de habla húngara, judíos, pero de habla húngara, entonces, bueno, pues no parecía muy factible continuar viviendo allí. Una vez que llegaron a Budapest, estoy hablando de mi padre, nació en el 18, voy a contar una anécdota que también contaba mi padre y la tiene por escrito. Mi padre, en el año 28, sus padres se divorciaron y lo mandaron a estudiar a un internado católico en Godolo, que está como a 38 kilómetros de Budapest. Le habían aleccionado que si alguien le preguntara no dijera que era judío, sino que tenía un abuelo judío, pero que, bueno, que ya la familia era conversa, un poco. Estamos hablando del año 28.
Esto no empezó con las cámaras de gas. A mi padre, siendo niño, una tarde sus compañeros le dijeron que esa noche lo iban a matar porque habían descubierto que era judío. Entonces mi padre dijo, bueno, antes huir que me maten. Y mi padre con 10 años escapó del internado para evitar que esa noche supuestamente sus compañeros le iban a matar. Lo recogió el padre de un compañero del internado y lo devolvió al despacho del director. El tema se saldó con la expulsión de mi padre del internado por haber intentado huir. Es decir, en el año 28. Los primeros, no solamente la injusticia hacia un niño de 10 años que sus compañeros le quieren matar, sino que encima el que es sancionado es él por haber intentado huir de esa amenaza. Bueno, la vida un poco se desarrolló en una especie de decadencia, es decir, mi abuela se fue a Inglaterra con su segundo marido y mi abuelo como abogado cada vez tuvo más problemas para ejercer como abogado y cada vez hubo como un declive en el número de clientes que tenía su despacho y cada vez iban como quitándoles ciertos derechos. Es decir, fue un proceso gradual donde se les fue retirando de lo que es la vida económica y social en Hungría. De hecho, mi abuelo llegó incluso a ser parlamentario en una de las legislaturas, pero al final fueron como expulsados de su partido de centro en el momento en que Hungría se empezaba a alinear con los postulados de Hitler. Mi abuelo pensaba, cuando llegó Hitler al poder, y tiene algún artículo escrito que también he rescatado en Internet, que él pensaba que pasaría, que sería una cosa puntual y que pensaba que era imposible que una Europa culta pudiera acabar dejándose arrastrar en esos postulados de odio. Bueno, pues en eso también un poco se equivocó. Mi padre ya pertenecía a una generación que, así como su padre y su abuelo ya fueron abogados, él no pudo entrar en la universidad. Las leyes antijudías le impidieron ese acceso. Y él empezó a trabajar en Budapest, en el Banco Hispano-Británico, durante unos años. Pero en ese momento a él le mandaron empezaba ya la Segunda Guerra Mundial y él fue reclutado para ir a filas, pero no para ir a filas. En Hungría hubo dos tipos de regimientos, el normal para la gente no judía y los judías iban a lo que se llamaba servicio laboral o una cosa diferente, ya no llevaban armas porque los consideraban en cierto sentido enemigos y estaban pues un poco al principio en la escala más baja del ejército húngaro, pero claro, las cosas se fueron complicando y conforme iban avanzando la Segunda Guerra Mundial y la incorporación de Hungría al eje de Hitler y el gobierno extremista de la Red Cross, bueno, pues el problema es que cada vez fueron más despojados incluso dentro del ejército de derechos. Mi padre marca como el punto de inflexión en el momento en que les quitaron las capas del ejército húngaro. En ese momento dejaron de ser el último escalafón del ejército para convertirse ya en prisioneros de guerra. Y a partir de allí vinieron los trabajos forzados, el lanzarlos a campos de minas directamente para que con sus cuerpos o picar. A mi padre lo deportaron cerca de Viena, a un pueblo, a cavar trincheras para fortificar lo que era la ciudad de Viena. El proceso de deportación, igual en vagones de 80, con miedo, bajo amenaza constante, porque no llevaban uniforme, pero lo que hacían era, para tenerlos un poco amenazados, decir, si alguno intenta escapar o escapa, mataremos a todos los compañeros del regimiento. Es decir, había una especie, porque alguno se pregunta, mi padre decía, ¿cómo es posible que todo esto pasara sin luchar, sin rebelaros? Porque el control mental que había sobre ellos era de ese tipo. Si tú te escapas, ya no era el miedo a que te dispararan a ti, sino el miedo a que iban a matar a todos los demás. Entonces, bueno, pues fue una especie de constante. Además, a mi padre, bueno, pues se le unió, así como otra parte de la familia sí que acabó en los distintos campos de concentración, especialmente en Auschwitz, y fueron exterminados. A mi padre, cuando ya acabó la guerra, mi padre, cuando estaba, voy a seguir contando un poco la historia, mi padre cuando estaba en este regimiento de trabajos forzados, en un momento determinado decidió escapar porque vio que iba a morir. De hecho, hay una lápida donde 152 compañeros suyos en ese pueblo húngaros murieron. Él dijo, o sigo, prefiero una bala en la cabeza que seguir aquí, porque entre el frío, la falta de ropa, la falta de comida, los levantaban a las 4 de la mañana, pues él intentó escapar y consiguió llegar a la estación de tren y consiguió llegar a Viena.
Mi padre, cuando llegó a Viena, lo volvieron a detener, pero para entonces ya no llevaba documentación, había quemado todos sus papeles y consiguió convencer al que lo detuvo de que era un refugiado húngaro anticomunista. Entonces dice, yo ya elevé mi estatus, dejé de ser un judío para convertirme en otro tipo de estatus. Me mandaron a Dachau, pero ya no me mandaron como judío, sino me mandaron a trabajar sin cobrar, pero en unas condiciones bastante diferentes que el resto de mis compañeros judíos. Luego ya los liberó la división Arcoiris, pero por el medio mi padre, que siempre era una persona peculiar y tenía unas ideas muy curiosas, pues él siempre estaba buscando la forma de escapar y en un momento determinado incluso intentó alistarse en las SS pensando en desertar para poder ir a Inglaterra con su madre. Entonces, cuando lo liberó la división Arcoiris, pues se le complicó un poquito el tema y también tuvo un poco que volver a escapar porque pensó que lo iban a detener precisamente por ese intento de haberse intentado alistar en las SS, todo muy complicado. Pero luego incluso cuando llegó a Inglaterra, que tampoco fue un proceso sencillo, porque mi padre era mayor de 22 años y no se permitía la reagrupación familiar si eras mayor de 22 años, al principio, mi padre llegó a Inglaterra estuvo 2 años en un campo de soldados, llegó a Inglaterra como en el año 47. Su historia también fue muy incomprendida, porque al principio estaban con los horrores de los campos de concentración y los que habían estado en estos regimientos de trabajos forzados incluso se los consideró como traidores, como gente que había sido colaboracionista con el régimen nazi. Costó mucho comprender que no pudieron evitar esas circunstancias, con lo cual llevó también arrastrando los primeros años el doble trauma de ser un superviviente de toda una familia que también se ha exterminado y a ti mirarte como una persona colaboracionista con el propio sistema, con lo cual, hasta que se empezó a comprender, y se ha tardado tiempo en comprender todo lo que fue la estructura y todo lo que fue el conllevar a que efectivamente hicieran las cosas sin poder defenderse y sin luchar. Es decir, cuando se dice nunca más, o cuando los judíos decimos nunca más, yo creo que hace más referencia no a que no pueda pasar, sino al nunca más sin luchar. Desde que existe Israel, y por eso es importante la existencia de Israel, es un nunca más sin luchar. Esto no quiere decir que un día Israel vuele por los aires, pero lo que está claro es que tienen un ejército para luchar, cosa que nunca tuvieron. No lo tuvieron en España cuando la expulsión, no lo han tenido nunca. Es la primera vez en la vida que como pueblo, como etnia, tienen un Estado-nación con un ejército que les proteja. Esa es la importancia que tiene el Estado de Israel. Cuando se dice yo no soy antijudío, pero soy antisionista, dices, no, es que tú entonces no estás defendiendo que los judíos tengan un Estado que defienda sus derechos. Y el 90% de la población judía es sionista. Por lo tanto, estás siendo antisemita, porque estás en contra de lo que piensa el 90% de la población judía, estás en contra de que haya una población que tenga un Estado que defienda sus derechos, que es lo único que es ser sionista. Ser sionista no es querer matar a los palestinos. Ser sionista simplemente es defender el derecho a un pueblo a tener un Estado que proteja sus derechos. Bueno, eso fue un poco la historia de mi padre, que fue la de muchos judíos y de la familia. Yo crecí sin conocer una familia paterna porque de los pocos supervivientes cada uno saltó en un barco distinto. Luego ahora con Internet, las redes sociales, pues he ido viendo que tengo familia en Estados Unidos, que tengo algo de familia en Argentina, que tengo familia en Israel. Pero en un momento determinado, mi padre además murió cuando yo era muy pequeña, yo perdí cualquier tipo de contacto y crecí con el agujero de no tener una familia paterna. Y a esto también quiero decir que el Holocausto no son solo los 6 millones, con respecto a los judíos, que luego hubo otros fallecidos, no son solo los 6 millones de judíos que fueron exterminados, sino todos los que no nacieron en esa familia que no ha existido. Es decir, si no se hubieran exterminado 6 millones, probablemente en Europa estarían viviendo 40, 50 millones de judíos que no viven, porque se extinguió todas las generaciones. La descendencia, o sea, es la familia que perdimos y la que no hemos tenido porque no pudo nacer. Entonces, bueno, pues esto es un poco la historia y también quiero recordar lo que ha dicho nuestro rabino, o sea, que lo que empieza también con los judíos, o sea, nunca acaba con los judíos, o sea, es un problema de degeneración moral, de considerarlos el otro, de considerarlos a exterminar, y está pasando en el mundo actual, mientras está todo, sobre todo la izquierda europea y norteamericana concentrada y sudamericana concentrada en la crítica a Israel. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? ¿Qué está pasando con los kurdos? ¿Qué está pasando con las minorías en Siria? ¿Qué está pasando en Yemen? ¿Qué está pasando en Sudán? ¿Qué está pasando en Nigeria?
Es decir, nos estamos olvidando del contexto de que se está matando al otro. Estamos en la misma situación. Entonces, mientras se está, igual que pasó durante el Holocausto, atacando a los judíos, se está exterminando a toda otra serie de etnias con un silencio y una complicidad que aquí estamos para recordar no solo a las víctimas, lo que sufrió mi familia, lo que esto, sino a decir es que si olvidamos lo que pasó, estamos condenados a repetirlo. Y tengo la sensación, que hablábamos del miedo, es verdad, se vuelve a tener miedo a que nos ataquen, pero además es que el mundo que hay en la actualidad es que se está atacando a otras minorías, a otras etnias, igual que se inició con el Holocausto, porque es un problema del otro y de degeneración moral de una sociedad que entiende que a unos se les puede condenar y se les puede exterminar. Y bueno, este es un poco el testimonio. Muchas gracias por la atención. Recibamos en este atril a María Isabel Calderón, del Grupo Aldunza, para hablarnos de otros colectivos víctimas del Holocausto y recitarnos el poema, si acaso, de Wisława Szymborska. Además de los judíos, los nazis persiguieron también a otros grupos. Entre las primeras víctimas de la discriminación en Alemania estuvieron los oponentes políticos. También persiguieron a autores y artistas cuyos trabajos consideraban subversivos. Dirigieron el racismo a los gitanos romaníes que estuvieron entre los primeros muertos en los camiones de gas en Polonia o las cámaras de gas de Auschwitz. Los prisioneros de guerra soviéticos recibieron un tratamiento especialmente brutal. Más de 3 millones murieron durante las operaciones del equipo móvil de matanza. Entre los disidentes políticos había alrededor de 9.300 republicanos españoles, de los cuales 4.800 fueron asesinados. Los nazis encarcelaron a los líderes de la Iglesia cristiana que se oponían al nazismo, así como a testigos de Jehová que se negaban a saludar a Adolf Hitler o a servir en el ejército alemán. A través del programa de eutanasia asesinaron individuos considerados incapacitados mental o físicamente. Algunas lesbianas, también feministas, se las consideró como asociales por los nazis y se las envió a los campos de concentración. Muchas tuvieron que dedicar tiempo en los campos a proporcionar sexo barato a los nazis. De esta manera sus penas se reducían porque los alemanes necesitaban niños arios. No hay que olvidar que, en general, la mujer no tenía ningún poder durante el Tercer Reich. La ideología sostenía que las mujeres no tenían otra necesidad sexual más que tener niños. Así que mientras las lesbianas tuvieron un útero, no había ningún problema. Los homosexuales jamás fueron reconocidos como víctimas de la persecución nazi tras la posguerra, a pesar de que en los campos de concentración fueron marcados con el triángulo rosa. Los homosexuales fueron duramente tratados, tanto por los guardianes como por el resto de prisioneros. No hay que olvidar las vejaciones a las que se debieron someter, ya que se les consideraba la paria humana, la mugre, los ciudadanos de segunda. Posiblemente para ellos la muerte era un alivio, la esperanza que con gran ansia esperaban después de pasar por atrocidades como congelación, las investigaciones genéticas, torturas y esterilizaciones. Si un componente del triángulo rosa enfermaba y necesitaba asistencia médica, significaba la muerte. Admitirlos en la clínica estaba prohibido. Si acaso. Podía ocurrir. Tenía que ocurrir. Ocurrió antes. Después. Más cerca. Más lejos. Ocurrió. No a ti. Te salvaste porque fuiste el primero. Te salvaste porque fuiste el último, porque estabas solo, porque la gente, porque a la izquierda, porque a la derecha, porque llovía, porque había sombra, porque había sol. Por fortuna había allí un bosque, por fortuna no había árboles, por fortuna una vía, un gancho,
una viga, un freno, un marco, una curva, un milímetro, un segundo. Por fortuna, una cuchilla nadaba en el agua. Debido a, ya que, y en cambio, a pesar de, ¿qué hubiera ocurrido si la mano, el pie, a un paso, por un pelo, por casualidad? Estás directamente de un momento todavía entreabierto. La red tenía solo un punto y tú a través de ese punto. No dejo de asombrarme, de quedarme sin habla. Escucha cuán rápido me late tu corazón. Eitan y Batel Gitz Corzo, hijos de Lea Gitz Corzo de la comunidad judía de Zaragoza, compartirán unas palabras con nosotros en recuerdo de los niños y jóvenes víctimas del Holocausto. Hoy estamos aquí para recordar 1,5 millones de niños judíos. Fueron asesinados durante el Holocausto, niños que no tuvieron la oportunidad de crecer, de soñar, de jugar, de elegir quienes querían ser. No eran números, eran hijos, hermanos, amigos. Eran niños con risas, con miedos, con esperanzas, como cualquiera de nosotros. Fueron perseguidos no por lo que hicieron, sino por quienes eran. Y eso es lo que hace esta historia más dolorosa. Fueron perseguidos, recordados no es solo mirar al pasado, recordarlos es una responsabilidad para el presente, porque el odio no empieza con la violencia, empieza con las palabras, empieza cuando alguien es excluido, burlado, rechazado o tratado como menos valioso. Cada vez que elegimos el respeto en lugar del desprecio, cada vez que defendemos a quien es tratado injustamente, estamos diciendo, esto no debe volver a pasar. Hoy honraremos la memoria de esos niños manteniendo viva la verdad, levantando la voz contra el odio y eligiendo ser personas que cuidan la dignidad humana. Que su memoria sea una luz que nos recuerde que cada vida importa y que el silencio ante la injusticia nunca es una opción. Recordamos para no olvidar y para no repetir. Gracias. El poema Ante los justos me inclino, de Chaim Hefer, será recitado por Samuel de la comunidad judía Aragón. Al oír esta frase, justos de las naciones, me hace pensar en la gente que escondió y salvó. Me pregunto y me vuelvo a preguntar, ¿yo en su lugar podría haber hecho lo mismo? En un océano de odio, en un mundo en decadencia y ardiente, ¿podía yo dar refugio a un extraño? ¿Estaría dispuesto, junto con mi familia, a soportar la amenaza constante de la maldad extrema? Insomne, en las noches oscuras, pendiente del ruido, para oír los pasos de la maldad ineluctable. Hay un vecino suspicaz, allá una mirada y aquí un sonido. ¿Sería capaz de comprender cada señal? ¿Estaría preparado para algo así? ¿Podría caminar entre aquellos capaces de traición? No solo un día, no una semana, sino años por un único y cálido fraternal apretón de manos, sin recibir pensión alguna, sin recibir nada a cambio. Porque es salvar a un pueblo en una persona, porque de este modo un pueblo sobrevive. Entonces, me pregunto y me vuelvo a preguntar, ¿podría yo haber hecho lo mismo si hubiera estado en su lugar?
Fueron ellos los que combatieron todos los días. Fueron ellos quienes hicieron del mundo un lugar para mí. Fueron ellos los pilares, la hermandad de los justos, quienes este día fundaron el mundo. Por vuestro coraje y vuestra cálida mano extendida ante vosotros, los justos, me inclino y murmuro en silencio. Gracias. Lamed Vav Tzadikim, 36 justos, justos entre las naciones. Se dice que en cada generación hay 36 justos entre las naciones. Uno de ellos, el ángel de Budapest, Ángel Sanz Briz, zaragozano justo entre las naciones. Su memoria ahora será recordada y homenajeada por su propia hija, Ángela Sanz Briz. Queridos amigos, estoy emocionada con este poema tan precioso que habéis leído y por el recuerdo que estáis teniendo a mi padre, Ángel Sanz Briz, que es un zaragozano que nació aquí en Zaragoza y que fue un diplomático, un joven diplomático español que con 34 años estuvo en Budapest y logró salvar a más de 5.000 judíos. Fue una de esas personas que en vez de mirar para otro lado, pues se dio la cara y se puso a hacer todo lo posible para salvar vidas con inteligencia, con valentía. Sacó a colación, que también se ha hablado aquí, lo de los judíos sefardíes que había una ley en España que les podían tener pasaporte español, aunque esa ley ya no estaba en vigor, pero en Hungría no se sabía, con lo cual él, basándose en eso, dijo a las autoridades húngaras que tenía derecho a dar pasaporte a una serie de judíos y, empezando por ahí, aunque en ese momento en Hungría no había casi sefardíes, logró dar cartas de protección y pasaportes a más de 5.000 personas valiéndose de unas tretas porque le dieron permiso para 200 pasaportes y entonces él empezó a numerar del 1 al 200 pero usar todas las letras del alfabeto, con lo cual así aumentó muchísimo el número y también lo que hizo fue dar cartas de protección y pasaportes a familias en vez de a personas. Gracias a eso, mi padre pudo salvar a toda esta gente del horrible holocausto, del horror que les esperaba. Además, esto fue en el año 44, al final de la guerra. Los nazis estaban como desquiciados, deportando en Hungría a húngaros a Auschwitz, Birkenau, y fue horrible. Y entonces yo agradezco muchísimo estar hoy en Zaragoza, que es su ciudad natal, que él quería tanto, y que me hayáis invitado a honrar y a recordarnos de los judíos caídos y también, de paso, de los que ayudaron. Y solo quiero daros las gracias. Resumirá el acto y nos dejará un mensaje para llevar a casa Israel Ben Eliezer, de la Comunidad Judía de Madrid, Macon Balev. Permítanme concluir este acto con unas palabras nacidas en la Togá, el libro sagrado para el judaísmo y de la tradición viva del pueblo judío. Beslehem Elohim. La Torá comienza recordándonos que todo ser humano fue creado Beslehem Elohim, a la imagen de Dios. Repito, todo ser humano fue creado a la imagen de Dios. Nuestro libro sagrado, con quien compartimos parte
con el mundo cristiano, no dice que solo los judíos fuésemos creados a la imagen de Dios, sino todo el mundo. Dice el ser humano. De ahí nace una enseñanza fundamental en el judaísmo. La dignidad no se otorga, se reconoce. Y cuando se hiere la dignidad de una persona, se hiere algo sagrado. Por eso, una y otra vez, la Torá, nuestro libro, nos impone obligaciones morales muy concretas. Se nos ordena cuidar a lo enfermo, Bikun Jolim, proteger al huérfano y a la viuda, y amar al extranjero, al que es diferente. No simplemente tolerarlo, sino amarlo. La Torá repite este mandamiento más que ningún otro. En nuestros textos sagrados se repite el mandamiento de cuidar de los que no son igual que nosotros, de los que no comparten nuestra fe o nacionalidad, de igual manera que si fueran de nuestra fe y nuestra nacionalidad. Y lo repite más que ningún otro mensaje. Y dice además, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Mizrahim, en la tierra de Egipto. Es decir, no olvidéis jamás lo que significa estar indefensos. Nuestros sabios en el judaísmo explican que estas obligaciones no se distinguen entre judíos y no judíos. El Talmud enseña que debemos sostener a los pobres de las naciones junto a los pobres de Israel. Visitar a los enfermos de otras naciones, al igual que visitar a los enfermos de la nación de Israel. Acompañar a los muertos de otras naciones, así como acompañar a los muertos o a los vivos que han perdido de otras, también como las de Israel. Mimnei Darkei Shalom, por los caminos de la paz. Pero no solo por una convivencia social, porque así actúa quien reconoce la imagen divina en cada ser humano. Cuando tú reconoces que el otro, aunque tenga un credo, raza, lengua o nacionalidad diferente a la tuya, aunque crea diferente en cualquier aspecto, lo reconoces que como un ser humano lo tienes en igual respeto. El recuerdo del Holocausto nos confronta con la ruptura absoluta de estos principios. No solo fue un asesinato masivo, fue la negación radical de la imagen divina en el ser humano. Aquellos que empuñaban armas o coaccionaban a los judíos, lo primero que hicieron es no creer que eran seres humanos, no creer que tenían la imagen divina. Por eso, nosotros como judíos, nuestra respuesta no puede ser el aislamiento ni el endurecimiento de nuestro corazón, sino una fidelidad aún mayor a la ética de la Torá y lo que nos exige la misma. La tradición sefardí, a la que yo pertenezco, ha vivido durante siglos entre distintas culturas y credos. De ella aprendimos que la fe auténtica no se expresa con el desprecio, sino en responsabilidad, no con la superioridad, sino con la humildad moral. El judaísmo no busca dominar el mundo, busca algo que probablemente no hayas escuchado muchas veces. Buscamos reparar el mundo y de hecho utilizamos la expresión tikkun olam, reparar el mundo, comenzando por la conducta humana. Tenemos una pasión por enseñar sobre los textos que nos invitan precisamente a cuidar, a velar, a respetar a los demás. Y se los enseñamos a nuestros hijos, para que nuestros hijos se los enseñen a los hijos de sus hijos y así. Es una tradición muy arraigada en el pueblo judío. Es una tradición que me gustaría invitarte a ti
a valorar. No solo que tú lo practiques, pero incluso que lo enseñes, de modo que se transmita los valores fundamentales de unos a otros. No es algo único para el judaísmo. Así como vemos que los justos entre las naciones no eran judíos. El señor Sansbrit no era un judío, era un cesaragustano, un zaragozano más. Él podría haber hecho como muchos otros. Esto no me pertenece a mí, es cosa de los judíos, y mirar a otro lado. Pero estaba hecho de otra manera, de otra pasta. Una pasta que no solo quedó para sí mismo, sino que hizo que se salvara mucha gente por esa pasta y que impregnó a su familia para que hoy pudiéramos disfrutar de su hija aquí comentándonos cómo había sido su propia vida. Permíteme concluir con las palabras de Rabbi Tachfon, recogidas en uno de nuestros libros de sabiduría, el Pirkei Avot. No era tarea nuestra, y no es tarea nuestra, completar la obra, esa reparación, pero tampoco somos libres para abandonarla. Tal vez ni tú ni yo podamos completar esa obra de ver un mundo mejor, pero porque no somos capaces de ver el final, no nos desinvolucremos, no nos pongamos aparte, no la abandonemos. Hoy, al recordar las víctimas del Holocausto, afirmamos esa obra inacabada. Cuidar al vulnerable, respetar al diferente, defender la vida humana sin excepciones. Que la memoria nos haga más justos, que el dolor nos haga más humanos y que juntos, caminando por los caminos de Shalom, de paz. Y el pueblo judío, cada vez que un judío se encuentra con otro, la palabra que utiliza para saludarse es la palabra Shalom, que significa paz. Y quiera el Eterno que nunca más, ni esta generación ni las venideras, veamos atrocidades como esta sociedad europea ha tenido que ver. Elí, Elí, shelo yigamer leolam. Dios mío, que nunca termine el mundo. Ahol be'ayam, la arena y el mar. Rishrush shel hamaim, el murmullo del agua. Verak hashamaim, el resplandor del cielo. Tefilat Adam, la oración del ser humano. Estos versos no pertenecen solo a un poema o una canción, es, a todos los efectos, una oración. La escribió Hannah Senesh, una joven poeta judía, miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Hannah no fue solo una víctima, fue una mujer que eligió actuar, que eligió volver a Europa sabiendo el peligro que eso suponía, que eligió arriesgar su vida para ayudar a otros judíos a sobrevivir. Fue capturada, encarcelada y asesinada con apenas 23 años. Y sin embargo, cuando escribió estos versos, no habló de muerte, no habló de odio y no habló de venganza. Habló del mar, de la arena, de la luz del cielo, de algo tan profundamente humano como la oración. Y pidió algo tan sencillo e inmenso como esto, que el mundo no se acabe, que no se acabe la belleza, que no se apague la fe, que el ser humano no pierda su capacidad de rezar, entendiendo rezar como seguir creyendo en el bien, incluso cuando todo invita a lo contrario. Por eso, Elí, Elí se canta en el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, porque frente a la deshumanización absoluta, esta canción afirma lo único que nunca pudieron destruir: la esperanza. Hoy,
La canto para recordar a quienes fueron asesinados. La canto para que la memoria siga viva. Y la canto para decir en voz alta que nunca debemos acostumbrarnos al horror, porque mientras exista una voz capaz de decir «Dios mío, que no termine el mundo», todavía hay esperanza. Música, por favor. תפילת האדם החול והים ריזרוש של המים ברד השמיים תפילת האדם. שלא ייגמר לעולם. החול והים ריזרוש של המים ברק השמיים תפילת האדם החול בהים ריזרוש של המים ברק השמיים תפילת Damos por terminado el acto. Gracias a todos por su asistencia.